Buenas tardes amigos. Mientras el Ecuador tiene su crisis de inseguridad, solo estamos viendo que de los GDO no ha caído ningún peso fuerte hasta el momento. Y esto es porque la situación es tan complicada, la fuga de información es tan eficaz para los GDO y esto pone a temblar el país porque llegará un momento en el que ya no habrá dinero para seguir en esta lucha. Y eso es lo peor, eso es lo terrible. Ni siquiera el presidente ni la Asamblea Nacional se ponen de acuerdo de dónde recaudar el dinero. Y en este contexto, amigos, les quiero hablar precisamente de aquello. Hay policías que, como ustedes han visto, son honestos. Hay agentes de las Fuerzas Armadas que son honestos y cuando atrapan a diversos miembros de los GDO salen a denunciar que de un día al otro ya están libres. Pero aquí no hablamos de cualquier persona, cualquier delincuente común. Son personas que ya tienen en su lista tantas personas a las que le han quitado lo más preciado que usted ya se puede imaginar. Pero cuando hay policías honestos, ¿qué hace el Estado ecuatoriano? Lo persigue, lo intimidan, lo acorralan, intentan ultimarlo, y este es el caso del teniente Rengel, que hoy he venido a hacerles conocer la parte jurídica de su situación por parte de su abogado, que van a estar escuchando a continuación. Pero antes, amigo, le voy a pedir que se suscriba al canal, que me siga, ya que de esta manera este video podrá llegar a más personas. También es importante que usted deje su me gusta en este momento. Esto fue lo que dijo el abogado del teniente Rengel. Muchas gracias, señora presidenta, señoras, señores, miembros de la Comisión de Fiscalización Especial Liderado este proceso. Usted la oportunidad al teniente cuáles fueron los hechos, fue la cronología de su brucis. Por lo tanto, yo no me voy a referir a aquellos hechos, pero sí quiero más bien darles un contexto jurídico acerca de cuál es el significado que tienen aquellos hechos desde el punto de vista legal. Lo primero, y es una gran conclusión a la que nos debe llevar y le debe llevar a la comisión el haber escuchado este relato, es que a propósito del caso León de Troya, la policía, la institucionalidad del Estado, la Fiscalía General del Estado, se ha dedicado a perseguir a los investigadores antes que a los delincuentes. El caso León de Troya es quizás uno de los casos más serios, más emblemáticos de investigación de vínculos de la mafia con el poder político. Hoy mismo estamos pasando una situación muy crítica en el país con la declaratoria del conflicto armado interno, precisamente por la capacidad y el poder que tienen estos grupos de delincuencia organizada para doblegar al Estado. Pero si esa es una queja generalizada, mayor preocupación debería traernos el hecho de que las mafias tengan relaciones con el poder político. Y eso fue precisamente lo que buscaba investigar el caso León de Troya. Ese es el objeto del caso León de Troya, que no merece ser olvidado en circunstancias como las que vive este país, merece más bien ser reivindicado. Y por eso enhorabuena que esta comisión pueda realizar un proceso de investigación acerca de aquello. Porque esas vinculaciones de la mafia con el poder político han conducido a que personas tengan que ausentarse del país, a que personas sean asesinadas, a que personas tengan sobre sus cabezas amenazas de muerte, como es el caso precisamente del teniente Rangel, y finalmente a que estas mismas personas hayan sido perseguidas por el propio Estado. El teniente Rangel, frente a la desesperación de verse desprotegido, de verse amenazado y de verse perseguido por su propia institución y de ver amenazada su vida en su lugar de trabajo, tuvo que tomar la decisión de presentar una solicitud de medidas cautelares, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y a partir de ahí empezó un proceso dentro de la policía que es el que vale la pena que la comisión se interese por investigar. Un proceso para transformar los hechos, para deformar la realidad y para enviarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una respuesta en el sentido de que el teniente Rengel sí estaría siendo protegido, que estaría siendo objeto de análisis y mecanismos de protección y de seguridad, cuando esto era todo lo contrario. El teniente Rengel, según les ha relatado, tuvo que ir a dar, después de que se pública su investigación, tuvo que ser trasladado a lugares de suma peligrosidad, lo mandaron a morir. Y posteriormente, cuando él presentó el pedido de medidas cautelares, le mintieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque le dijeron a la Comisión Interamericana que lo habían trasladado a un lugar de trabajo de carácter administrativo en las dependencias del ECU 911.
Ese traslado en realidad en la práctica nunca fue materializado. Fue fabricado para darle respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y nosotros solamente lo pudimos saber, nos dimos cuenta cuando se evacuaba la prueba del sumario disciplinario que le siguieron. Porque la Policía Nacional, en su afán de maquillar los hechos, en su afán de presentar las cosas como no son, se olvidó de que le había dado ese pase al teniente, ese traslado, perdón, al teniente Rengel a la sala del ECU 911 y empezó un sumario disciplinario en su contra por no haberse presentado en el lugar de trabajo que, según la policía, para iniciar el sumario, era el distrito de Calderón. Valga el ejemplo, señoras y señores asambleístas, es como si a ustedes quisiesen iniciarles un sumario disciplinario por no presentarse a trabajar en el Ministerio de Salud. Ustedes no son funcionarios del Ministerio de Salud, pues son asambleístas. Entonces, ¿cómo se puede hacer una cosa así? Esto solamente revela que efectivamente se armó un sumario disciplinario con el objeto de de satisfacer, mejor dicho, de cumplir la consigna que se hizo pública a través de los audios que se filtraron de la conversación telefónica que mantuvo el entonces excomandante de la Policía General, de la Policía Nacional, el general Fausto Salinas, con el entonces ministro del Interior, el señor Zapata, en donde el general Salinas le daba información de que ya están ubicando al teniente Rengel y de que además ya lo iban a sancionar. Esto es lo que ha ocurrido, señores asambleístas, se ha materializado esa amenaza. Una vez más, los investigadores siendo investigados, perseguidos y los delincuentes libres. Se lo ha sancionado con la baja, con la destitución de la fuerza, a pesar de una cosa tan evidente como la que yo les estoy diciendo. Le inician un sumario por no haberse presentado en un lugar de trabajo que no era aquel al que él se encontraba asignado. Y más allá de eso, la Policía Nacional lo que hizo fue realizar manifiestos públicos, comunicados públicos e incluso ruedas de prensa que se encuentran documentadas y periciadas en el proceso del sumario disciplinario cuya copia certificada la comisión ya lo ha presentado, lo ha solicitado o la asambleísta Urresta también lo va a acompañar. Y en esas presentaciones, todo el mando policial sale a hacer respuestas y contestaciones a las declaraciones del teniente Rengel, que lo único que hacía era abogar desesperado porque le protejan y porque cuiden a su familia. La Fiscalía General del Estado también hizo sendos comunicados de prensa desmintiendo las declaraciones del teniente Rengel y también se hicieron varios allanamientos a las dependencias de la policía donde el teniente Rengel prestaba sus servicios. Se hicieron informes de seguridad recomendando que se le dé custodia permanente y que se patrulle permanentemente el domicilio del teniente Rengel y nunca se cumplieron. Y por eso es que personas no identificadas hasta ahora llegaron a hacer disparos en la puerta de la casa del teniente Rengel. Todo esto configura efectivamente, señores y señoras, señores y señores asambleístas, infracciones de tipo político para aquellos sujetos que son objeto de la responsabilidad política y también infracciones de carácter administrativo para aquellas personas que han perseguido desde la institucionalidad del Estado, así como también infracciones de carácter penal que en su momento serán denunciadas porque existe evidentemente una vulneración y una utilización del aparato estatal en contra de una persona, de todo el aparato estatal en contra de una persona. Entonces, en sus manos está, señores asambleístas y señoras asambleístas, realizar un proceso de verificación con las comparecencias que ustedes van a tener en los próximos días, más los documentos que les van a aportar y que al final se haga un informe y se determinen las responsabilidades de todos los funcionarios que han intervenido. Nosotros, por nuestra parte, desde luego, seguiremos prestos a poder informarle y entregarle la documentación y los datos que sean necesarios a la Asamblea Nacional. Y una cosa adicional que se me estaba pasando, pero que no creo que valga la pena dejarla suelta. Cuando el teniente Rengel decide colocarse en situación de clandestinidad, esto es del 26 de septiembre del año 2023, inmediatamente personal de la policía y personal de la policía asignada a la Fiscalía General del Estado hizo intrusiones sin autorización judicial a los datos personales del teniente Rengel contenidos en las bases de datos tanto del sistema informático de la policía como del sistema de migración del Ministerio del Interior. Esto está certificado, se encuentra en el expediente disciplinario y nosotros llamamos a declarar a esos policías. Esos policías solamente atinaron a decir que lo hicieron bajo órdenes superiores. Y cuando les preguntamos
en ese expediente disciplinario de quienes provenían las órdenes superiores. El propio agente investigador que llevaba adelante el sumario administrativo les impidió contestar. Ustedes podrán tener acceso también a los audios de las comparecencias que se hicieron en ese sumario disciplinario para que puedan constatar cómo existía una verdadera connivencia institucional con el objeto ya predeterminado de sancionar y de sacar de las filas policiales al teniente Rengel utilizando el sumario disciplinario como una mera fachada. Todo esto es lo que pedimos que ustedes investiguen y que al final lleguen a determinar un informe con las respectivas responsabilidades que se dirigirán a las autoridades correspondientes. Eso creo yo que puedo aportar desde el punto de vista de lo jurídico y desde luego quedo a la orden y a la disposición de cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Amigos, eso ha sido todo en este video. Nos estamos viendo más tarde con más información.